Hola, soy Victoria Espinosa, estudiante de Economía de la Universidad de Chile. Yo soy Stevens Mesa, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. En los últimos meses, las economías del mundo han estado sufriendo las consecuencias de la pandemia producto del COVID-19. Chile no ha sido la excepción. En este contexto, el mundo político ha comenzado a debatir diferentes formas para impulsar la economía post-pandemia. Y el sector privado tiene un rol fundamental en esto por el lado de la inversión. Se vuelve necesaria aumentar la inversión privada para aumentar los niveles de actividad económica a modo de no tener una economía débil resistiendo al peso de las consecuencias de la pandemia. Ujú. En general, algunas de las formas de impulsar la inversión privada son la agilización de trámites, reducción de la burocracia, simplificación de obstáculos para el desarrollo de proyectos, financiamiento para el desarrollo o de lo que hablaremos en esta oportunidad, que tiene relación con la reducción de los impuestos específicamente. De lo que hablaremos ahora tiene que ver con la reducción de los impuestos a las empresas, que también se llama reducción de impuesto corporativo o de primera categoría. Ujú, exactamente. Ahora la pregunta es, en un contexto de presiones fiscales como el que estamos viviendo actualmente, ¿es una buena medida rebajar los impuestos a las empresas como medida de reactivación en nuestro país? En este video mostraremos la problemática de la rebaja de los impuestos a las empresas y la evidencia que hay detrás, de manera que puedas entender mejor esto y la siguiente vez que lo veas en las noticias vas a entender mucho mejor este debate político. Si retrocedemos un poco en el tiempo, el año 2014, con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, subió considerablemente el impuesto a las empresas. Para las grandes empresas aumentó de un 20 a un 27%, mientras que para las pequeñas y medianas empresas este aumento fue desde un 20 a un 25%. Efectivamente. Y pese a que esto significó aumentar ingresos fiscales, se le critica bastante a esta reforma el hecho de haber complejizado nuestro sistema tributario. Además de que el aumento del impuesto nos dejó en una posición un poco menos favorable con respecto a la competencia tributaria, lo que significa que somos menos atractivos para la inversión. Y los niveles de inversión influyen mucho en el desarrollo de largo plazo de un país y sus niveles de empleo. Por otro lado, los niveles de desempleo requieren de mayor participación del Estado y seguridad y bienestar social. El tema es que actualmente el empleo está bajando producto de la contingencia y la deuda se está acrecentando. Por lo tanto, son dos fuertes razones que requieren de una estructura sólida en cuanto a recaudación fiscal. Recordemos que Chile ya venía con déficits sostenidos durante la última década y se espera que este año la cifra sea aún más negativa, bordeando el 8% del PIB con un endeudamiento de igual forma creciente según el ministro Ignacio Briones. Correcto. Veamos un poco de realidad tributaria chilena. ¿Te parece? Mira este gráfico. Nos muestra que Chile es el segundo país que menos recauda impuestos respecto al PIB entre países de la OECD, en un contexto donde, según informes de la misma organización, la mayoría de las economías avanzadas han subido su recaudación en los últimos años. Claro, sin embargo también es el país que más recauda por concepto de impuesto corporativo. Exacto. Esa es una de las cosas que la derecha menciona, pero no basta con quedarnos solo con ese dato. Uno de los países que tiene sistema tributario semi-integrado. De hecho, antes de la reforma del 2014 era 100% integrado. Que el sistema haya sido integrado significa que en el fondo se pagan menos impuestos, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando existe algún grado de integración, significa que luego de haber pagado los impuestos por las utilidades de la empresa, los socios de estas mismas pueden descontar cierto porcentaje de sus impuestos personales. Por ende, la tasa efectiva que pagan es menor. Ese porcentaje ahora está en el 65% del crédito que pueden usar. Ujú. Tú mencionaste uno de los argumentos de la derecha, pero este no es exactamente un debate entre izquierda y derecha. Y la verdad es Mm, que este es un debate bastante complejo, donde tiene más sentido quizás hablar de aquellos que están en contra y aquellos que están a favor. De hecho, claro. podríamos hablar de una postura libertaria que apoya una menor participación del Estado, como la postura a favor, y otra más socialdemócrata, pro Ujú. intervenciones económicas y sociales del Estado, como la en contra. Además de que esta discusión no solo es acerca de bajar, subir o mantener los impuestos a las empresas, sino también de hacerlo de forma transitoria o permanente.
¿Me podrías ayudar un poco con eso? Claro, claro. Como tú dices, las dos formas se han propuesto. Luego del segundo gobierno de Michelle Bachelet vino Piñera, en el que estamos actualmente, donde desde temprano comenzó el proyecto de modernización tributaria, el que, bueno, es una reforma, el que Ujú. pretendía ampliar los tributos agregando los impuestos digitales y simplificando el sistema tributario, aparte de reducir los impuestos corporativos de forma permanente, entre Ujú. otras cosas. Ahora, de lo anterior, todo resultó menos la reducción de los impuestos a las empresas. Este tipo de propuestas tiende a ser impopular, además en esta ocasión no tenía mucho respaldo estadístico para la realidad chilena. Desde el gobierno respaldaban la medida porque decían que iba a ser un gran impulso para la inversión, se planteaba esta relación inversa significativa que existía entre la tasa de impuestos y los niveles de inversión, y aunque la verdad es que esta no es muy grande. Por ejemplo, un aumento del 10% de la tasa de impuestos de las empresas se traduce en promedio en un retroceso en torno al 6,59% de la tasa de inversión, lo que puede variar según el tamaño de cada empresa. Sin embargo, estas diferencias no resultan muy significativas. Claro. Pero, ¿qué hay de la integración? ¿Tener un sistema semi-integrado afecta en este ámbito? De hecho, sí. Mira, veamos esta tabla. La tasa que realmente necesarios son las que dicen tasa efectiva, y en la otra columna tenemos la rentabilidad promedio de proyectos de inversión. Como ves, entre los países de la muestra, la rentabilidad de los proyectos en Chile para un 35% de tasa impositiva efectiva está bastante bien. Esto sucede porque pese a tener uno de los impuestos a las empresas más altos, los otros impuestos que hay que pagar en conjunto con la semi-integración equilibran este panorama. Ah, ahora entiendo mejor por qué los que están a favor dicen que en el fondo las empresas no pagan tantos impuestos como se creería en primera instancia y que reducirlos solo sería darle más dinero a los más ricos. Ajá. Además, como en general prefieren un Estado fuerte, no les gusta mucho la idea de que se recaude menos impuestos, porque disminuiría la cantidad de recursos que tiene el Estado junto con su capacidad de enfrentar las demandas sociales. Hace unos meses la UDI planteó también esta reducción, pero de forma transitoria, para impulsar la economía luego de la Ujú. pandemia. Pero en el fondo aquí las consecuencias de la medida no cambian. Entonces, si todo lo demás se mantiene igual, aumentaría el nivel de inversión, pero como en nuestro país el aumento es tan poco significativo, no daría para suplir la baja en la recaudación. Y sería una medida impopular extra en un Chile que viene convulsionando desde octubre del año pasado en cuanto a demandas sociales. Recordemos el estallido social y todo lo que sucedió en los últimos meses. Y todas estas cosas que, por supuesto, como dije hace un momento atrás, requieren de ayuda estatal. Exactamente. En resumen, tenemos que la discusión de reducción de los impuestos a las empresas es una discusión entre el pensamiento más liberal y el pensamiento más social pro Estado. Y lo que se plantea es una disminución transitoria del impuesto para incentivar la inversión privada. Ujú. Stevens, ¿te parece ir recapitulando un poco? Por supuesto, los que están a favor se defienden con la idea de tener altos impuestos corporativos en comparación con otros países, con que la última reforma nos dejó en una posición tributaria menos competitiva y con la relación inversa entre la tasa de impuesto a las empresas y la tasa de inversión. Por otro lado, los que están en contra, entre sus argumentos, tienen que tener un sistema con cierto grado de integración favorece al mundo privado porque paga menos impuestos de lo que se ve en primera instancia debido a los Ujú. descuentos en sus impuestos personales. Además de que la rentabilidad por proyecto de inversión sigue siendo alta en países de la región respecto a las tasas de tributación efectiva y que pese a la relación negativa entre el impuesto y la inversión, este es muy menor como para generar un efecto relevante y suplir la baja en la recaudación que la reducción significaría. Correcto. Ahora, si me preguntas a mí,
Creo que en este contexto en el que estamos, donde los ingresos del gobierno son tan vitales especialmente para las clases más vulnerables, no siento que sea momento de pensar en esta medida. ¿Qué dices tú, Steven? Mm, Comparto tu opinión, Victoria. Los datos nos muestran que además de no ser conveniente en este momento, Chile no está en una mala posición tributaria. De hecho, quizás en el futuro los impuestos deban seguir subiendo, como lo han ido haciendo economías avanzadas, pero también por los niveles de deuda que nos dejará esta pandemia. Exacto. Como decíamos al comienzo, hay otras formas de impulsar la inversión y podemos encontrar formas más ad hoc a estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Esperamos que este video haya sido útil para entender las implicancias de esta discusión. Por ahora nos despedimos, pero sigan informándose. Chao.